Muy buenos días, médicos especialistas del Seguro Social, médicos residentes superiores de radiología y también compañeros de radiología. Vamos a estar hablando acerca de la enfermedad pulmonar congénita en este día. Aquí les dejo parte de la literatura consultada, algunos en la revista de Radiographics, otros en la Sociedad Europea de Radiología, para que puedan revisar. Dentro de los objetivos de la clase, tenemos el primero, que sería enumerar las anormalidades congénitas pulmonares más frecuentes. Número 2, identificar características primordiales, así como su relevancia clínica. Y número 3, analizar los diferentes hallazgos radiológicos, haciendo la énfasis en rayos X y tomografía. Para comenzar este tema debemos de hablar acerca de la embriología pulmonar. Los diferentes libros hablan la mayoría de 4 fases, los cuales las tenemos enumeradas. Como la primera fase es la embriogénica, que esta abarca desde la 4ª a la 7ª semana. Aquí ya se reconoce el primordio respiratorio y este prácticamente aparece como una evaginación endodérmica, más que todo en la parte ventral del intestino anterior. La segunda fase es la pseudoglandular, que esta abarca desde la 8ª a la 16ª semana. Aquí ya hay una bifurcación y capilarización de los segmentos broncopulmonares y también ya se logra alcanzar el número de generaciones bronquiales que se tiene al nacimiento. Ya en la canalicular va a comprender desde la semana 17 hasta la 26 y ya se va reconociendo de una mejor manera la estructura cinar. Asimismo, la alveolar, pues esta va a comprender desde la semana 26 hasta el nacimiento y aquí ya se comienzan a formar las generaciones sacoalveolares, asimismo como su maduración y diferenciación celular. Entonces, en este diagrama tenemos prácticamente el esbozo pulmonar o el esbozo respiratorio. Como dijimos anteriormente, este se va a formar de una evaginación del intestino anterior y va a comenzar su desarrollo en la 4ª semana. Es una protuberancia de la pared ventral del intestino anterior y está designado con el numeral 2, es el que estoy marcando a continuación. Asimismo, este esbozo respiratorio va a tener una comunicación con el intestino anterior. Aquí podemos ver número 1, una flecha indicando dicha comunicación. Pero a medida este esbozo respiratorio comienza a elongarse, asimismo se va a ir cerrando esta comunicación. En este diagrama, como dijimos anteriormente, está esquematizado el endodermo, porque prácticamente se quitó el mesodermo esplácnico que está antes. Aquí lo podemos ver, el esplácnico. Entonces, este esbozo respiratorio que habíamos dicho anteriormente va a comenzar a elongarse. Al comenzar a elongarse, entonces esa fisura o esa comunicación se va a empezar a cerrar. Entonces ya vamos a ver de una mejor manera la diferenciación del tubo ya digestivo de el esbozo respiratorio. Entonces, aquí ya vamos a ver en los diferentes cortes que estamos viendo arriba, abajo. Este es un nivel de corte, nivel de faringe. El pliegue traqueoesofágico todavía está en comunicación y ya está el primordio del tubo laringotraqueal. En este corte ya podemos ver que ya hay una fusión de esos pliegues traqueoesofágicos y el tabique traqueoesofágico se va a ir formando. Ya en este corte ya podemos ver la formación y la separación definitiva del esófago con el tubo laringotraqueal, que posteriormente van a dar origen a las yemas faringes
áreas y ya vamos a comenzar a ver la formación de los diferentes bronquios. Entonces, en esas yemas respiratorias ya se van formando las yemas bronquiales, ya se van diferenciando. Esto es alrededor de 28 días. La tráquea la podemos ver a continuación. Ya a los 35 días ya se diferencia un bronquio secundario, tanto derecho como en el izquierdo. Los bronquios secundarios van a dar origen a 10 bronquiolos terciarios y estos van a ser prácticamente los segmentos pulmonares. Ya al momento del nacimiento, el árbol bronquial ya va a contar con 17 generaciones y en la vida postnatal se van a desarrollar 6 generaciones más. En un total van a ser 23 generaciones ya en el adulto. Aquí ya podemos ver la diferenciación del bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, asimismo los diferentes lóbulos, superior derecho, medio derecho, inferior derecho, y los del lado izquierdo, el superior izquierdo y el inferior izquierdo. Ahora adentrándonos más al tema que estamos hablando, en la enfermedad pulmonar congénita se va a clasificar en tres. Como ya vimos la embriología, va a ser un poco más fácil comprender esta clasificación. La primera clasificación habla acerca de las malformaciones broncopulmonares o del intestino anterior, como vimos en la parte de embriología. Ya la segunda clasificación vamos a centrarnos en malformaciones vasculares pulmonares. Y la tercera ya es una combinación de estas dos. Hay afectación o malformaciones tanto pulmonares como vasculares. Entonces comenzamos con las malformaciones broncopulmonares. Dentro del espectro de estas malformaciones vamos a tener agenesia pulmonar, aplasia pulmonar e hipoplasia pulmonar. La diferencia entre estas tres está dada por su definición. En la agenesia pulmonar hay ausencia completa de todas las estructuras pulmonares y esta puede afectar uno o ambos hemitórax. En la aplasia pulmonar no hay parénquima pulmonar, tampoco hay vasculatura pulmonar, pero sí puede haber un bronquio rudimentario, pero el mismo no es totalmente funcional, por eso su nombre, bronquio rudimentario. En la hipoplasia pulmonar, ya la arteria pulmonar y los bronquios están presentes, pero hay un grado variable de hipoplasia de este parénquimo pulmonar, lo cual va a dar una malfunción o un intercambio inadecuado. Entonces, en esta imagen de rayos X, es una rayos X frontal, podemos ver que hay una ausencia total del pulmón en hemitórax izquierdo. Todo esto que vemos acá. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos radiológicos que nos van a hacer o nos van a sospechar esta anomalía? Pues las estructuras mediastinales se van a desplazar hacia el lado izquierdo porque está ausente prácticamente este pulmón. Entonces, en esta rayos X podemos ver que esas estructuras, el catéter umbilical, se encuentra desviado hacia el lado izquierdo y prácticamente se encuentra en la aurícula derecha. También las costillas, podemos ver las costillas. Hay una marcada reducción, ¿verdad? En estos, como hay una marcada reducción del volumen, entonces hay una aproximación de las costillas y asimismo el hemidiafragma hay una elevación del mismo. Ya en esta tomografía con corte axial, la cual está contrastada a nivel del tórax, ya se puede ver que hay una ausencia de la arteria pulmonar izquierda. Ahora, esta sería la arteria pulmonar principal y la arteria pulmonar derecha. En este lado prácticamente está ausente.
Entonces, este sería un ejemplo de agenesia pulmonar. Aquí podemos ver un ejemplo de atresia bronquial. Entonces, ¿qué pasa en la atresia bronquial? Prácticamente hay una obstrucción en el segmento pulmonar, pero se forma la vía aérea distal a dicha obstrucción. Entonces, lo que se va a producir es una obliteración en la comunicación de las células bronquiales. Está hablando de la parte embriológica, la parte distal del esbozo, y las células bronquiales primitivas van a tener esta obliteración, usualmente por isquemia focal, y esto vamos a tener en las rayos X opacidades ovaladas. Ya en la parte distal, el moco se comienza a secretar en el interior de las vías aéreas permeables, y esto va a hacer que se acumule formando un tapón. Pero asimismo el aire puede seguir pasando a través de los colaterales y puede haber una hiperinsuflación y atrapamiento aéreo respiratorio. Entonces, en la rayos X podemos ver la marcada transparencia prácticamente en el lóbulo superior izquierdo, como lo señalé anteriormente. Ahora las flechas están indicando esa opacidad mal definida, la cual está cerca del ilio izquierdo. Y esto usualmente se da por el moco, ¿verdad? Secretario en estas áreas distales que sí están permeables y se va acumulando en este punto. Como dijimos anteriormente, el aire por las colaterales puede seguir pasando, entonces se va a producir una hiperinsuflación y el atrapamiento aéreo, en este caso por encima, ¿verdad?, de tal obstrucción. Ahora, otras malformaciones que tenemos son lesiones bronquiales ectópicas o supernumerarias. Usualmente los niños que se afectan en estas malformaciones son asintomáticos, pero se puede, a medida vayan creciendo, ¿verdad?, asociarse a infecciones respiratorias recurrentes. Pueden tener también atelectasias persistentes o bronquiectasias. Cuando suceden este tipo de sintomatología en personas, se deben de buscar tales alteraciones o tales malformaciones. También en ciertas ocasiones se pueden acompañar con otro tipo de malformaciones, como ser síndrome de Down u otras anomalías cardíacas. Ahora, fue descrito por primera vez por Sandy Ford, y eh, en estas lesiones numerarias usualmente se llega a ver un bronquio aberrante. Suele originarse desde la tráquea y se puede dirigir al lóbulo superior, ya sea del lado derecho o izquierdo. O puede haber un bronquio desplazado, lo cual significa que suele haber una ausencia del bronquio, usualmente del lóbulo superior, y se va a suplir por un bronquio traqueal. Entonces, en esta imagen podemos ver el espectro del bronquio traqueal. Ahí están los diferentes números, indica cómo se puede llegar eh, a formar este bronquio, y prácticamente usualmente va a originarse desde la tráquea hasta los lóbulos superiores pulmonares en diferentes localizaciones. Ahora aquí podemos ver una vista anterior por tomografía, pero en 3D renderizado. Entonces podemos ver un bronquio traqueal donde la flecha lo está indicando, y también su recorrido y su relación, ¿verdad? Eh, su origen desde la tráquea y dónde se va a, ¿verdad?, a tener su finalización, que va a ser en este caso en el lóbulo superior derecho. Usualmente, como dijimos anteriormente, los niños pueden ser asintomáticos, pero posteriormente ir desarrollando algún tipo de enfermedad respiratoria recurrente. Ahora, hablando de los quistes broncogénicos pulmonares,
Usualmente estos resultan de malformaciones también en las células primordiales pulmonares y estas quedan aisladas del tejido pulmonar, produciendo una masa de tejido que no es funcional. Y esta masa de tejido no funcional pues va a condicionar enfermedades respiratorias o infecciones también recurrentes. Eh, ¿Qué vamos a ver en la rayos X de tórax? Pues usualmente una opacidad redondeada o ovalada, bien circunscrita, y en este caso lo podemos ver en el tercio medial del lóbulo inferior izquierdo. Entonces podemos ver un espacio quístico muy grande y puede tener un nivel líquido que lo estamos viendo en esas flechas donde se ve, ¿verdad?, el líquido aire. Otros hallazgos, eh, bueno, ahora hablando de las anomalías vasculares, tenemos otros hallazgos y una de ellas es la ausencia de la arteria pulmonar principal. Eh, el sexto arco aórtico primitivo va a dar origen a la arteria pulmonar principal. Cuando esto ocurre, pues, lo que suele ocurrir es un fracaso entonces de la formación del sexto arco aórtico y esto va a dar como resultado la interrupción, ya sea proximal o ausencia total de la arteria pulmonar, pero usualmente la interrupción suele ser proximal. Entonces, cuando esto ocurre, la vascularidad pulmonar suele realizarse por circulación colateral de arterias bronquiales intercostales, pero el flujo es disminuido, nunca es igual, por lo tanto va a dar como resultado un pulmón hipoplásico. Entonces, en estas rayos X de tórax, en inspiración, que muestra la figura A, y en expiración la B, entonces en A vamos a ver un aumento de la densidad, pero hay una disminución del volumen en el hemitórax izquierdo secundario a esta hipoplasia. Otra anomalía vascular, tenemos el origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda, que como dijimos anteriormente, es el que está involucrado es el sexto arco aórtico. Esto usualmente se oblitera durante su desarrollo y puede producir un origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda. Entonces, esta suele rodear la tráquea durante su trayecto. Ahora, este origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda usualmente es mejor verlo por imagen de tomografía contrastada para ver bien el recorrido de este vaso sanguíneo. Entonces, en el corte axial de esta tomografía contrastada a nivel de tórax, vamos a ver esta arteria pulmonar izquierda que suele ser aberrante. Aquí podemos ver que pasa por detrás y ¿verdad? Usualmente rodea la tráquea, luego pasa a la derecha. Suele pasar también entre el esófago y de esta forma es que logra llegar hacia el lado izquierdo. Ahora continuando con las lesiones combinadas que van a afectar tanto el parénquima pulmonar como la vasculatura. El más, podríamos decirle, relevante es el pulmón hipogenético o síndrome de cimitarra. Este se va a manifestar por hipoplasia y ahí porque hay un drenaje venoso anómalo en el pulmón derecho. Usualmente la vena pulmonar, esta va a drenar la mayoría de las veces en la vena cava inferior por debajo del hemidiafragma derecho. Entonces vamos a tener una hipoplasia de la arteria también pulmonar derecha. Los hallazgos radiográficos torácicos que vamos a tener es un pulmón pequeño e hipoplásico. También puede haber un cambio mediastinal ipsilateral y suele ser vista no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos,
La vena drenante anómala se suele ver como una estructura, se podría decir tubular, usualmente paralela al corazón derecho, pero lo importante de eso es que va a tener la forma de una espada turca en cimitar, por eso se le llama el síndrome de cimitar. Y también asimismo el borde del corazón derecho puede estar borroso, como lo estamos viendo en esa rayos X. Postero anterior, vamos a ver que hay un hemitórax derecho pequeño y asimismo la vasculatura del pulmón derecho está algo desorganizada. En cambio, si podemos ver al hemitórax contralateral, se encuentra normal, ¿verdad? No está hipoplásico. Entonces, estos hallazgos radiológicos suelen hacernos sospechar ese tipo de síndrome. Recordamos, ¿verdad? Cimitarra por la similitud de la vena anómala, ¿verdad? Que drena usualmente en la vena cava inferior, que tiene la forma de una espada turca llamada cimitarra. Y aquí les dejo la bibliografía consultada para que puedan hacer revisión. Esto sería todo por mi parte, haciendo mención a los síndromes congénitos pulmonares más frecuentes. Muchas gracias por su atención.